Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Carta guía, carta consejo para mi Cordero de Dios. Te saludo desde Barcelona, ¿vale? Hemos vuelto otra vez, mi querido Capricornio. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. Mira, quiero que te des cuenta, aquí hay dos personajes que prácticamente es como si hubieran sido rescatados por un ángel. Pero uno de los personajes, mi querido Capricornio, especialmente el varón, está mirando lo que es en el suelo. Parece como que estuviera avergonzado por la situación que están viviendo en estos momentos estos dos personajes, mi querido Capricornio. Pero sin embargo, detrás tenemos lo que es un ángel que prácticamente está cubriendo con sus alas. ¿Para qué? Para que el fuego no afecte a estos dos personajes. Vale. ¿Tú has escuchado esa frase que dice, mi Cordero de Dios, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar? Mi querido Capricornio, o simplemente corazón, todos cometemos errores, pero solamente Dios es el único que puede juzgarnos, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes, el resto déjalo a Papá Dios el universo. Muy bien. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, puede ser que están pasando por una situación en la cual de repente la otra persona no es consciente del daño que te está haciendo. A lo mejor hay una persona que te ofende, a lo mejor hay una persona que no te respeta o que simplemente no está siendo él o no está siendo ella misma. ¿Vale, Cordero de Dios? Pero sin embargo, mi querido Capricornio, siento que algo mágico, algo fuera de este mundo, se va a encargar de poner todo en orden. Aunque en estos momentos parece que tu mundo es un infierno, o de repente hay una tristeza, una inseguridad, todo se va a poner en orden, cariño. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar y deja que el karma haga su labor. Tú no tienes por qué de repente seguir guardando resentimiento o de repente tú dices, Richard, ¿cuándo? ¿Por qué? Es como esta frase que dice una persona muy especial en mi vida, que dice, ¿por qué si yo soy una persona que obro bien, no me voy de fiestas, no estoy en chismes, trato de hacer las cosas correctas a ojo de Dios, ¿por qué siempre me pasan las cosas malas? Y a ellos no. A lo mejor, mi Cordero de Dios, es algo que tú tienes que aprender o a lo mejor tienes que vivir más también. Vale. Con esto que te quiero decir, mi querido Capricornio, siento que es como que el infierno hubiera entrado lo que es en tu vida. En algún momento el infierno ha entrado en tu vida. Cuando te digo lo que es el infierno, una decepción, un dolor, una tragedia, etcétera, etcétera. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros una decepción en el trabajo, una decepción con tu entorno, o sientes mucha soledad, o sientes que algo te consume, Capricornio. Pero hay un ángel que va a rescatarte, cariño. Hay alguien que te saca del infierno. Hay alguien que te libera de ese mal. Inclusive me atrevería a decir que muchos de ustedes posiblemente esta situación negativa que tú estás viviendo no es algo natural, no es algo que a lo mejor las circunstancias han llevado a esta situación. Algunos son provocados y cuando te digo que son provocados puede ser algún tipo de trabajo, algún tipo de maldición. Muchas veces, mi Cordero de Dios, no es necesario que alguien te haga brujería. A veces las palabras, cariño, la maldición, el resentimiento. Una persona que quizás piensa que tú has hecho algo negativo y te maldice. O de repente tú me dices, Richard, esta persona me maldijo por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Pero sin embargo hay un ángel que te rescata, Capricornio. Te libera.
te libera, ¿vale? Es cierto que todavía vas a estar como herido, herida. Esta recuperación va a ser lenta, pero hay un ángel que te rescata, un ángel, ¿vale? Si eres chica, si eres mujer, si eres señora, siento que hay un personaje, un varón, que va a estar como, no resentido, va a estar avergonzado. Avergonzado va a estar esta persona. Hay un hombre que está avergonzado, que quiere posiblemente tu perdón o quiere de repente remediar las cosas. Pero puede ser que ya es demasiado tarde. Pero bueno, hay un ángel que os rescata a ustedes. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi querido Capricornio. Vamos a ver. Me sale Géminis. Me sale Cáncer. Me sale Tauro o Virgo. Cierras con un Leo. Vamos a ver signos, cariño. Iniciales, perdón. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. Uy, por Dios, tengo que desaparecer. Estoy muy tapado. A ver, Richard. Mi gargantita. Ahora sí, ya está. Tenemos lo que es la letra S, la letra F, la letra Z, la letra X y la letra B. Continuamos. Vamos a ver qué más me dice mi querido Capricornio. Hay un ángel que te rescata, un ser de luz que te rescata. La carta de la reina de copas. Muy bien. A mí me dice mi querido Capricornio, y debajo tengo la carta del 8 de espadas, ¿vale? Te lo enseño. Yo lo que veo, mi Cordero de Dios, que tú siempre has hecho las cosas con el corazón. Siempre. Tú siempre deseas lo mejor a los demás. Tú lo único que has buscado en esta vida ha sido amor. Vivir en paz contigo mismo. Tener armonía con el mundo, Capricornio. Siempre has intentado, como se dice, agradar a los ojos de Dios. Siempre. Pero sin embargo, cariño, parece como que alguien te traicionó. Si te das cuenta, este personaje tiene una espada delante y otra espada atrás y representa la carta del 8 de espadas, una traición. Esta situación, cariño, te afectó mucho. ¿Por qué? Porque tú pensabas que este amor era real o simplemente la persona que te ha traicionado era una persona muy importante para ti. Porque tenemos la carta del 10 de copas. Cuando te digo que era muy importante para ti, puede ser pareja, puede ser lazos de familia, una persona muy cercana, muy importante en tu vida, muy importante. Puede ser hermanos, puede ser familia, hermanas. Por eso que tú te has quedado como marcado, decepcionado, decepcionada. Es como que tú te preguntas, si mi familia o si este amor, este gran amor de mi vida me hace esto, ¿qué es lo que me harán los demás, Capricornio? Te preguntas esto. La carta del 4 de bastos aún te cuesta comprender, aceptar, asimilar por qué esta persona, la cual tú habías entregado tu corazón, tu confianza, la cual inclusive hay un lazo de sangre, por decirlo así, familias. ¿Por qué? ¿Por qué me paga de esta manera? ¿Por qué me pagó de esta manera? Y no todo tiene que ser cuestión con amor de pareja. A lo mejor te ha robado, a lo mejor te ha hecho firmar un documento para que te perjudique, a lo mejor, yo qué sé, se ha quedado con tu pareja o está haciendo algo lo que es en tu contra. Hay una persona muy, muy cercana a ti que te ha causado daño o te va a causar daño, mi querido Capricornio. Vamos acá más cartas, ¿vale? Por eso que hay un ángel que quiere rescatar. Por eso que te decía, como te digo, corazón, no hay que juzgar. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Deja esto. Esta persona que te ha causado daño, esta persona que te ha decepcionado, siento que está avergonzado, avergonzada, o simplemente el karma, pues, está llegando a sus vidas. La carta del 2 de copas. La carta del as de espadas, la carta también de la torre y la carta del 2 de espadas. Cariño,
No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que tarde o temprano tú te volverás a reencontrar con él o con ella. Sea familia, sea pareja, sea ex. Te vas a encontrar con esta persona, mi querido Capricornio. Siento que esta persona desea hablar contigo, desea ponerse en contacto contigo, pero a veces no encuentra la forma, a veces no sabe cómo actuar, porque la carta del as de espadas representa una oportunidad que quiere hablar, pero aquí tenemos la carta de la torre también, que no sabe cómo poder de repente acercarse a ustedes. La carta de 2 de espadas puede ser una distancia o le cuesta tomar lo que es una decisión. Yo veo que vosotros tenían lo que es un lazo muy fuerte. Entonces, o es pareja, o expareja, o es familia. O es familia, cariño. Y esta persona se siente avergonzado, avergonzada. Esta persona quiere hablar, quiere acercarse a ti, Capricornio. Vamos a sacar más cartitas, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio, cariño. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos y la carta del 6 de pentáculos. Muy bien. Tú tienes esa intuición o esa percepción que posiblemente esta persona no se quedó conforme con lo que te hizo. Tengas un lazo o no tengas un lazo con él o con ella. Tienes esa percepción como que esta persona te ha hecho algún tipo de daño espiritual, un trabajo espiritual. La carta del 6 de pentáculos quizás de repente inclusive te ha sido a ver si tienes algún tipo de daño. Es cierto que es una persona que cree mucho en las energías, cree mucho en la brujería, practica algo. Porque si te das cuenta, aquí tiene lo que es un basto de una serpiente y al costado tiene lo que es una calavera. Y aquí la carta del 6 de pentáculos es una persona que piensa que lo que está haciendo es justo, que le gusta hacer justicia con sus manos, que no le gusta perder. Vamos a sacar más cartitas. La carta también del 4 de bastos. Y al costado, la carta del paje de copas. Últimamente tú, mi querido Capricornio, tengas contacto, ¿no?, con esta persona, parece como que su energía está llegando a tu vida. A lo mejor tú lo estás soñando, a lo mejor me dice Richard, últimamente me cruzo con él o con ella, se ha puesto en contacto, ¿por qué pasa esto? ¿Sus intenciones son buenas o no? Es cierto que me sale la carta del paje de copas, que representa un nuevo comienzo, un nuevo inicio, pero tenemos la carta del 3 de bastos al principio de la lectura. Quiere decir, cariño, que sus intenciones no son tan buenas. O si tú de repente no te cruzas con esta persona, puede ser que esta persona te echa las cartas. O de repente recurre lo que es a un brujo o una bruja a preguntar cómo estás tú. O si tú lo has perdonado, o si va a haber contacto. Es una persona, como te digo, que cree mucho en las energías y que muchas veces quiere hacer justicia con sus propias manos, Capricornio. Por eso que tú lo estás soñando. Por eso que quizás de repente tú te encuentras con esta persona. Quiere llegar a ti. Por algún medio quiere llegar a ti. Voy a tomar agüita. Vamos a continuar, cariño. Ten cuidado. Si de repente tú te encuentras con esta persona y tú me dices, Richard, ha vuelto lo que es a mi vida, ten cuidado. Tampoco digo que te cierres, ¿vale? No te cierres. Pero siento como que está actuando por impulso. Por impulso, por desesperación. Son como esos niños caprichosos que dicen, quiero esa paleta y quiero esa paleta. ¿Vale? Y se ponen a llorar, a hacer su berrinche. Una vez que se han terminado la paleta, otra vez empiezan a hacer su berrinche. Siento que es una persona que actúa por impulso. A lo mejor es menor que ustedes.
Puede ser que sean menores que ustedes, ¿vale? Entonces le falta un poco de madurez al margen de la edad, pero son menores que ustedes, Capricornio. Sinceramente veo que sus intenciones no son buenas o simplemente no tiene claro lo que quiere. No tiene claro. Tienes que ir con cuidado. Tenemos lo que es la carta de la luna, ¿ves? La carta de la luna, cariño, dice algo oculta. Algo oculta. Sus intenciones no son buenas, Capricornio. Entonces, aparece una persona que tú ya lo estás sintiendo y en este momento las energías no apremian para que vosotros tengan contacto. Vamos a ver, cuidado, no va a ser que solamente yo que sé, quiera aprovechar de tu inocencia. A ver, corazón. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, límites. El número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Límites. Mira esta figura. Límites. Esta persona viene con ese ímpetu, con esa energía de querer hablar contigo, con esa desesperación. Y tú te preguntas, ¿por qué ese cambio? Ponle límites. Dile paso a paso. Si realmente quieres recuperar contacto, comunicación, no me agobies, no me atabales, como dicen aquí en Cataluña, no me atabales, no me molestes. Paciencia, tiempo al tiempo, cariño. Hay una persona que te exige mucho, hay una persona que quiere una respuesta ya. Paciencia. No es buen momento para tomar una decisión o para recibirle con los brazos abiertos a esta persona. Sea tu ex, sea familia, sea lo que sea, mi querido Capricornio. Entonces, tienes que poner límites. Hay una persona que se mete mucho en tu vida. Mucho en tu vida. Hay una persona que a lo mejor, yo que sé, te dice, ¿para qué vas a estar con él? ¿Para qué vas a estar con ella? No hagas ese trabajo, no hagas ese proyecto, todavía no es buen momento. Se mete mucho en tu vida. Mucho, o te reclama. Ten mucho cuidado. Es una persona que sus intenciones no son buenas, Capricornio. Vamos a ver las características. Que Dios y Universo me ayude. Vamos a ver, Capricornio. La carta del Caballero de Copas. Muchos de vosotros, Capricornio, van a recibir lo que es una llamada o invitación o respuesta de una persona de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Delgado o delgada. Cabello negro, puede ser que tenga un poquito de bigotitos, cejas pobladas, sea hombre o sea mujer, cejas pobladas. A pesar que me dice Caballero de Copas que representa elemento agua, también puede ser un Sagitario, una llamada, un mensaje, un email. ¿Por qué no? Vamos a continuar. La carta de la luna me confirma que puede ser un Cáncer. ¿Alguno de ustedes está pasando por un problema? Una discusión, puede ser pareja, puede ser familia o una persona especial. Tú crees que ya todo se terminó, que no va a haber lo que es una oportunidad, porque se ve que esa discusión ha sido muy fuerte. Pero sin embargo, tenemos la carta del Caballero de Copas, que viene a pedirte perdón, y me confirma con la carta del 7 de Espadas que se da cuenta de su error. Te viene a pedir lo que es una oportunidad. Esta persona puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Utiliza gorra o boina, cabello un poco largo, castaño negro, delgado, delgada también. Una de las características es que tiene el dedo muy largo, cariño. Muy largo tiene los dedos. Fíjate en sus dedos. Pero siento que esta persona, cariño, ha hecho algo que te ha ofendido mucho, porque la carta del 7 de Copas también representa oportunidades, pero también representa traiciones. Traiciones. La carta del Rey de Espadas. Siento que la familia, especialmente los padres, parece que no están de acuerdo con el contacto, la relación con esta persona. O de repente los padres se meten mucho lo que es en la relación, mi querido Capricornio. ¿Vale? Entonces, paciencia. Si has tenido una discusión, si has tenido un lío, paciencia. Esta persona te pide lo que es una oportunidad. No tomes una decisión precipitada, poco a poco. A veces se sacan los ojos, se dicen de todo y luego pasa una hora, se están comiendo. No, eso se vuelve como un círculo vicioso. No han aprendido nada. Di, paciencia, tenemos que hablar. Mañana sereno nos comunicamos. O si hay una persona que viene a decirte, quiero que vuelvas ya conmigo. No. Tiempo al tiempo, ¿vale? No puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana. Hasta la vista, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones de corazón.